A los 52 años, cuando la mayoría cree que ya es tarde para empezar de nuevo, Manuel estaba a punto de demostrar que ese pensamiento es la mentira más peligrosa de todas. Durante años, Manuel fue invisible. No en el sentido literal, sino en ese otro tipo de invisibilidad que pesa más. Esa en la que nadie espera nada de ti. En la que dejas de ser una promesa y te conviertes en alguien que simplemente está ahí. Si alguna vez sentiste que el tiempo se te fue, que ya no estás en edad de cambiar tu vida, escribe Aún estoy a tiempo en los comentarios y suscríbete, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves tu propio futuro. Tenía casi 50 cuando todo parecía haberse estancado. Vivía en un pequeño departamento en Ciudad de México. Divorciado, con un trabajo estable, sí, pero tan justo que apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Sin lujos, sin viajes y sin historias interesantes que contar. Su hijo, Daniel, lo visitaba de vez en cuando. Y aunque había cariño, también había distancia. No era rechazo, era algo peor, había indiferencia. Papá, debería salir más, disfrutar, le dijo una vez, mirando el reloj y apurado por irse. Manuel solo sonrió. Porque lo que su hijo no sabía era que él ya había tomado una decisión. Una decisión silenciosa. Mientras otros llenaban sus días de distracciones, quejas o excusas. Manuel empezó a hacer algo que nadie entendía. Algo que no daba resultados inmediatos. Algo que incluso generaba burlas en su entorno. En la oficina, sus compañeros lo llamaban el aburrido. ¿Siempre haciendo lo mismo, no te cansas de vivir así?, le dijo Raúl, riéndose. Manuel no respondía. No porque no tuviera que decir, sino porque entendía algo que ellos todavía no. Cada mañana, antes de que la ciudad despertara, mientras el ruido del mundo todavía dormía, Manuel comenzaba su verdadera vida. Y lo que hacía en esas horas silenciosas, iba a cambiarlo todo. El despertador de Manuel sonaba a las 4:30 de la mañana. No era un sonido agradable, era seco, insistente. Pero él nunca lo posponía. Abría los ojos en la oscuridad, respiraba hondo, y se levantaba sin negociar consigo mismo. Ese era el primer hábito. No pensar, no debatir, era solo actuar. Mientras Ciudad de México seguía dormida, Manuel ya estaba en movimiento. Preparaba un café sencillo, sin azúcar. Se sentaba frente a una mesa pequeña, gastada por los años, y abría su cuaderno. No tenía títulos llamativos ni planes grandiosos escritos en letras doradas. Eran solo páginas llenas de ideas, números, aprendizajes y preguntas. Muchas preguntas. Porque Manuel había entendido algo clave: si quería una vida diferente, necesitaba empezar a pensar diferente. Durante una hora leía libros sobre finanzas, hábitos, psicología e inversión. Temas que nadie en su entorno consideraba importantes. Después escribía. Anotaba lo que entendía, pero sobre todo, cómo podía aplicarlo en su realidad. Sin excusas ni fantasías. A las 6 salía a caminar. No por moda, sino porque había leído que el cuerpo y la mente no podían crecer separados. Y mientras caminaba, observaba. A la gente, a los negocios y a los detalles que otros ignoraban. Y luego venía la parte que más incomodaba a todos, menos a él. Ahorraba. Pero no un poco, Manuel llevaba el ahorro al extremo. Dejaba de comprar cosas innecesarias. Cocinaba en casa y evitaba los gastos impulsivos. Cada peso tenía un propósito claro. ¿Para qué vives así?, le dijo una vez su amigo Luis. La vida es hoy. Manuel lo miró, tranquilo. Porque él también creía que la vida era hoy. Pero no de la misma manera. Lo que nadie entendía era que Manuel no se estaba privando. Se estaba preparando. Día tras día, sin resultados visibles, mes tras mes, sin reconocimiento, y año tras año, sin que nada pareciera cambiar. Pero algo dentro de él,
ya no era igual. Y ese cambio invisible estaba a punto de empezar a notarse donde más importaba. Manuel no lo notó de inmediato. De hecho, durante mucho tiempo creyó que todo seguía igual. Mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma rutina y la misma vida desde afuera. Pero algo empezaba a moverse, lento, casi imperceptible, como una grieta en una pared que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde para ignorarla. Un lunes cualquiera, mientras revisaba unos informes en la oficina, su jefe, Ricardo, se detuvo detrás de él más tiempo de lo habitual. No dijo nada al principio. Solo miraba la pantalla. Manuel siguió trabajando, sin ponerse nervioso. Ya no reaccionaba como antes. ¿Esto, lo hiciste tú?, preguntó finalmente Ricardo, señalando unos datos reorganizados con una claridad poco común. Sí, respondió Manuel, sin levantar la voz. ¿Dónde aprendiste a hacer esto así? Manuel dudó un segundo, pero dijo la verdad. Estudiando, por mi cuenta. Ricardo no respondió. Solo asintió levemente y se fue. Parecía una escena insignificante, una más del montón, pero no lo era. Porque por primera vez en años, alguien había visto algo diferente en él. No pasó nada ese día, ni al siguiente, ni la semana después. Todo siguió igual, en apariencia. Pero Manuel ya había entendido algo que cambiaría el juego por completo. El esfuerzo invisible no es inútil, solo es silencioso hasta que deja de serlo. Mientras sus compañeros seguían repitiendo los mismos errores, quejándose de lo mismo, esperando cambios que nunca llegaban. Manuel ya no estaba en ese lugar mental. Ya no reaccionaba, ya no se quejaba, y no se distraía. Estaba construyendo. Sin ruido, sin validación y sin garantías. Y aunque nadie lo decía en voz alta, algo en la percepción de los demás empezaba a cambiar. Pequeños gestos y miradas distintas. Preguntas nuevas, como si de repente el invisible empezara a ocupar espacio. Pero lo que Manuel aún no sabía, era que ese pequeño momento en la oficina no había sido una casualidad. Había sido el inicio de algo que iba a poner a prueba todo lo que llevaba años construyendo en silencio. 2 semanas después de aquel momento, Ricardo volvió a acercarse a su escritorio, pero esta vez no se quedó en silencio. Se inclinó apenas y le dijo en voz baja: «Manuel, necesito que me acompañes a una reunión». Manuel levantó la mirada, sorprendido. Nunca lo invitaban a reuniones importantes. Su rol no lo requería. O al menos, eso era lo que todos creían. «Es con la dirección», agregó Ricardo. «Solo escucha», y Manuel asintió sin hacer preguntas. No necesitaba entender todo en ese momento, solo necesitaba estar preparado. Y lo estaba, durante años. La sala de reuniones era distinta a cualquier espacio donde él hubiera estado dentro de la empresa. Más grande, más silenciosa y más exigente. Había 3 personas más. Ejecutivos y gente que hablaba en cifras, decisiones y consecuencias. La conversación comenzó y durante varios minutos, Manuel no dijo nada. Solo observaba, escuchaba y analizaba. Como había aprendido a hacer cada mañana en su mesa, con su cuaderno y en soledad. Hablaron de problemas, de pérdidas y de procesos que no estaban funcionando. Y entonces ocurrió. Una pausa incómoda. Un vacío. Nadie tenía una solución clara, y Ricardo miró a Manuel, solo por un segundo, pero fue suficiente. Manuel sintió el impulso, ese viejo miedo que antes lo paralizaba. Pero ya no era el mismo. Respiró hondo, y habló. No levantó la voz, ni buscó impresionar. Solo explicó, con claridad, algo que llevaba meses estudiando y aplicando en silencio. Propuso un cambio simple, lógico, medible y realista. Nadie interrumpió, ni se rió de él, ni lo ignoró. Cuando terminó, hubo silencio. Pero esta vez no era incómodo, era distinto, era de atención. Uno de los ejecutivos asintió lentamente.
Tiene sentido, dijo. Y en ese instante, algo cambió. No hubo aplausos, ni hubo celebración. Pero Manuel sintió, por primera vez en años, que ya no estaba pasando desapercibido. Que su voz tenía peso. Que su trabajo silencioso estaba empezando a hablar por él. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad, en realidad era el comienzo de una prueba mucho más grande de lo que imaginaba. Al día siguiente, Manuel fue llamado nuevamente a la oficina de Ricardo, pero esta vez el ambiente era distinto. No había informalidad ni tono relajado. Ricardo cerró la puerta, se sentó frente a él y fue directo al punto. Lo que dijiste ayer, quieren que lo implementes. Manuel lo miró en silencio. No por duda, sino porque entendía lo que eso implicaba. No es un proyecto menor, continuó Ricardo. Si sale bien, puede cambiar muchas cosas acá dentro, pero si sale mal, también. No era una oportunidad cómoda, era una responsabilidad real. Una de esas que separan a los que intentan de los que realmente están preparados. Y Manuel asintió. Lo hago. No pidió garantías, ni ayuda extra, tampoco negoció condiciones. Porque durante años, sin que nadie lo supiera, se había estado preparando exactamente para ese tipo de momento. Las primeras semanas fueron intensas. Más trabajo, más presión y más ojos encima. Sus compañeros, los mismos que antes lo ignoraban o se burlaban, ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. A ver cuánto dura, murmuró Raúl en voz baja. Manuel lo escuchó, pero ya no reaccionaba. Ya no necesitaba aprobación externa para avanzar. Cada decisión que tomaba no era improvisada. Venía de todo lo que había leído, analizado y probado en silencio durante años. Ajustaba procesos, organizaba la información y eliminaba errores que otros ni siquiera veían. Y poco a poco, los resultados empezaron a aparecer. No de golpe, ni como un milagro, sino como una consecuencia. Números que mejoraban, los tiempos se reducían y los problemas dejaban de repetirse. Lo que antes era ruido, empezó a convertirse en claridad. Y con eso, llegó algo que Manuel no buscaba, pero que inevitablemente aparece cuando haces bien las cosas durante suficiente tiempo, y era respeto. Pero también llegó otra cosa. Algo más incómodo y desafiante. Porque cuando empiezas a destacar, no todos celebran tu crecimiento. Algunos lo resisten, y uno de ellos estaba a punto de hacer algo que pondría en riesgo todo lo que Manuel había construido hasta ese momento. El cambio no pasó desapercibido para todos, y menos para Raúl. Durante años, él había sido uno de los más antiguos del área. Confiado, cómodo y acostumbrado a hacer lo mínimo necesario sin que nadie lo cuestionara. Pero ahora algo había cambiado, y no le gustaba. Manuel ya no era el invisible. Ahora era el que proponía, el que resolvía, y el que empezaba a ser escuchado. Y eso, para alguien como Raúl, no era inspiración, era una amenaza. Al principio fueron pequeños comentarios, disfrazados de bromas. Cuidado, que ahora tenemos un genio en la oficina, decía, provocando algunas risas incómodas. Manuel no respondía. Seguía enfocado. Pero Raúl no se detuvo ahí. Empezó a cuestionar decisiones, a poner en duda cambios frente a otros y a sembrar dudas donde antes no las había. Nada directo, ni evidente, pero suficiente para generar ruido. Y el ruido, en ambientes donde todo depende de resultados, puede ser peligroso. Un día, uno de los procesos que Manuel había ajustado presentó un error. No era grave, pero era visible. Lo suficiente como para que Raúl lo aprovechara. Te lo dije, cambiar todo tan rápido no era una buena idea, comentó, en voz alta, asegurándose de que varios lo escucharan. Manuel revisó el problema en silencio. No se defendió, ni discutió, ni reaccionó. Esa fue su mayor diferencia. Porque años atrás, ese tipo de situación lo habría afectado. Lo habría hecho dudar,
retroceder y perder el enfoque. Pero ahora no. Había aprendido algo clave: cuando estás construyendo algo importante, el ruido no se combate, se ignora y se corrige con resultados. En menos de una hora, encontró el origen del error. Lo ajustó, lo mejoró y dejó el sistema funcionando mejor que antes. Sin anunciarlo y sin necesidad de demostrar nada. Pero esta vez, alguien sí lo estaba observando. Y no era Raúl, era Ricardo. Y lo que vio en ese momento terminó de confirmar algo que ya empezaba a sospechar: Manuel no solo había cambiado, se había convertido en alguien en quien se podía confiar bajo presión. Y esa confianza estaba a punto de abrirle una puerta que ni siquiera había considerado posible. Esa misma tarde, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, Ricardo volvió a llamarlo. Esta vez no fue a su escritorio. Le pidió que subiera a un piso al que Manuel nunca había tenido acceso. Un espacio más reservado, más silencioso, donde se tomaban decisiones que impactaban a toda la empresa. Manuel caminó sin apurarse, pero con una sensación nueva en el pecho. No era nerviosismo, era conciencia. Sabía que algo estaba cambiando, aunque todavía no podía ver hasta dónde llegaría. Cuando entró, Ricardo ya estaba sentado junto a una mujer que Manuel no conocía. «Manuel, te presento a Laura», dijo. «Es parte del equipo de dirección». Laura lo observó con atención, no con curiosidad, sino con evaluación. «Hemos estado revisando lo que hiciste estas semanas», dijo ella. «Y no es casualidad. Hay criterio, estructura, y hay algo más difícil de encontrar: tienes consistencia». Manuel escuchaba en silencio. No se adelantaba ni intentaba impresionar. Eso, justamente, era lo que más destacaba ahora en él. «Queremos proponerte algo», continuó Laura. «Un nuevo puesto. No es un ascenso tradicional, es una responsabilidad mayor. Implica liderar un área pequeña, aplicar mejoras y lograr resultados». Manuel sintió el peso de esas palabras. No por miedo, sino por lo que representaban. Durante años había trabajado en silencio, sin reconocimiento, sin oportunidades visibles. Y ahora, de repente, la oportunidad estaba frente a él. «Tienes 2 días para pensarlo», agregó Ricardo. «No es una decisión menor», Manuel asintió, agradeció y se fue. Bajó las escaleras despacio. Salió del edificio. El ruido de la ciudad lo envolvió como siempre, pero él ya no lo percibía igual. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en lo que le faltaba. Estaba evaluando lo que podía llegar a ser. Esa noche no encendió la televisión. No revisó el celular sin sentido. Se sentó en su mesa, abrió su cuaderno y empezó a escribir. No sobre el trabajo. No sobre el dinero. Sino sobre algo más profundo, en quien se estaba convirtiendo. Y en medio de esa reflexión, llegó a una conclusión que definiría todo lo que vendría después. Una decisión que no solo cambiaría su carrera, sino su vida entera. Manuel no durmió mucho esa noche, pero no por ansiedad, sino por claridad. Durante años había entrenado su mente para no reaccionar impulsivamente, para pensar a largo plazo y para elegir con intención. Y ahora, frente a esa decisión, no iba a actuar diferente. Abrió su cuaderno una vez más y escribió una sola pregunta: ¿esto me acerca a la vida que quiero construir o solo mejora mi situación actual? La diferencia era clave. Porque Manuel ya no buscaba solo estabilidad, buscaba crecimiento real. Analizó los riesgos, el tiempo que demandaría, la presión y las posibles fallas. Pero también vio algo que antes no existía: la posibilidad concreta de aplicar todo lo que había aprendido en un nivel mucho más alto. A la mañana siguiente, llegó a la oficina como siempre y antes que todos. Café en mano y con la mente enfocada. No necesitaba 2 días, ya lo había decidido. Cuando Ricardo lo vio, Manuel habló primero. Y le dijo: acepto el puesto. No hubo discurso, ni dudas.
Solo certeza. Ricardo asintió, como si ya lo esperara. Entonces empezamos hoy, le dijo. Lo que vino después no fue fácil. El nuevo rol implicaba liderar personas y eso era completamente distinto a optimizar procesos. Ahora no solo tenía que pensar, sino también comunicar, sostener decisiones y enfrentar una resistencia directa. Y la resistencia llegó rápido, algunos no querían cambiar y otros no aceptaban que alguien como Manuel, que hasta hace poco pasaba desapercibido, ahora estuviera tomando decisiones. Pero él no intentó imponerse. Aplicó lo mismo que había hecho siempre: coherencia, consistencia y resultados. Escuchaba, analizaba, corregía y avanzaba. Día a día. Sin necesidad de demostrar superioridad, solo construyendo. Y poco a poco, lo que antes era resistencia, empezó a convertirse en un respeto genuino. Porque los resultados ya no eran aislados, eran constantes. Pero lo más impactante no estaba ocurriendo en la empresa. Estaba ocurriendo en su vida personal. Porque mientras todo eso avanzaba, Manuel empezó a notar algo que no esperaba. Algo que había estado persiguiendo sin darse cuenta y que ahora, finalmente, comenzaba a aparecer. El cambio no se reflejaba solo en números, decisiones o resultados dentro de la empresa, se estaba filtrando en cada aspecto de su vida. Manuel empezó a sentirse distinto. Más liviano y más presente. Como si después de años de esfuerzo silencioso, algo dentro de él finalmente se hubiera alineado. Ya no vivía con esa sensación constante de estar sobreviviendo. Ahora había dirección, había propósito, y eso se notaba incluso en las cosas más simples. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, su teléfono sonó. Era Daniel. No era habitual. Hola, papá, ¿tienes un momento? La voz sonaba diferente. Más tranquila y cercana. Manuel se detuvo. Claro. ¿Todo bien? Hubo un pequeño silencio del otro lado. Sí, bueno, en realidad quería verte. Hace tiempo que no hablamos bien. Manuel no dijo nada por unos segundos. No porque no supiera qué responder, sino porque entendía el valor de ese momento. Cuando quieras, respondió finalmente. Se encontraron ese fin de semana. Con un café sencillo y sin formalidades, pero algo ya había cambiado. Daniel lo miraba distinto. Ya no con apuro, ni con distancia. Te noto diferente, le dijo en un momento. No sé qué hiciste, pero ya no eres el mismo. Manuel sonrió levemente. Siempre fui el mismo, solo que ahora lo estoy demostrando. Daniel asintió, pensativo. Y por primera vez en mucho tiempo, la conversación fluyó sin esfuerzo, sin incomodidad y sin silencios forzados. No hablaron de dinero, ni de éxito. Hablaron de decisiones, de hábitos y de tiempos. De lo que realmente construye una vida. Y en ese intercambio, Manuel entendió algo aún más profundo que cualquier ascenso o reconocimiento: el verdadero impacto de lo que había hecho no estaba en lo que había logrado, sino en lo que ahora podía enseñar sin palabras. Porque su cambio era visible, real y coherente. Pero justo cuando todo parecía acomodarse, cuando la estabilidad comenzaba a sentirse firme, ocurrió algo inesperado que pondría a prueba si todo ese crecimiento era tan sólido como parecía. El golpe llegó sin aviso. Una mañana, al entrar a la oficina, el ambiente era extraño. Demasiado silencio. Demasiadas miradas esquivas. En menos de una hora, todos fueron convocados a una reunión general. Dirección habló claro: la empresa estaba entrando en una reestructuración profunda. Recortes, cambios y había incertidumbre. Algunos puestos desaparecerían, otros se fusionarían y nadie estaba completamente a salvo. Hace unos años, esa noticia habría derrumbado a Manuel. Habría sentido miedo, ansiedad y mucha impotencia. Pero esta vez no. Porque entendía algo que antes no: cuando tu valor depende de un lugar, eres frágil.
Pero cuando tu valor está en lo que sabes hacer, eres libre. Mientras muchos entraban en pánico, Manuel hizo lo único que sabía hacer, enfocarse. Analizó la situación, habló con su equipo y reorganizó prioridades. No intentó salvar su puesto, intentó aportar soluciones en medio del caos que vivía la empresa. Y eso marcó la diferencia. Días después, Ricardo volvió a llamarlo. Pero esta vez no fue para advertirle, fue para confirmarle algo. No solo vas a quedarte, vamos a expandir tu área. Manuel no reaccionó con euforia, él solo asintió. Porque ya no necesitaba validación externa para sentirse seguro, había construido algo mucho más sólido que un puesto, había construido criterio, disciplina y confianza en sí mismo. Con el tiempo, su situación financiera mejoró, su salud se fortaleció, y su relación con Daniel se volvió cercana y real. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue la lección que dejó, una que muchos entendieron demasiado tarde: no necesitas suerte, contactos ni empezar de joven, solo necesitas hacer durante años lo que nadie está dispuesto a hacer hoy. Porque mientras otros esperan resultados rápidos, los que construyen en silencio terminan viviendo una vida que parece imposible para los demás. Si esta historia te hizo reflexionar, escribe en los comentarios "empiezo hoy" y suscríbete al canal, porque acá no contamos historias, construimos nuevas formas de ver la vida.